El examen es en octubre, empezamos a examinar, vamos a dar turnos para que ustedes se conecten al Zoom y yo le haga el examen, le hago unas preguntas orales, ustedes las responden en forma oral y va a hacer la nota que van a sacar de la materia, ¿no? Así que vayan, el material de estudio son todos los audios y los textos escritos que se van subiendo en cada clase. Bueno, hoy el tema de hoy es observación y experimentación, que son los pasos fundamentales del método científico, digamos, ¿no? Si la manera de comprobar una hipótesis es a través de la observación y la experimentación. ¿La observación qué es? Bueno, la observación es, como su nombre, ¿qué es observar algo? A ver. Como mirar algo, pero prestar atención, digamos. Muy bien. Es mirar, o sea, la observación puede ser acústica también, puede ser escuchar algo, pero siempre observar es más bien con la vista, digamos, ¿no? Y observar es mirar algo en realidad, y es el primer método de comprobación de la hipótesis, se hacía a través de la observación directa, ¿no? La observación directa es observar el fenómeno. Ahora, yo cuando observo un fenómeno, lo puedo ver a través de los ojos en forma presencial, o puedo usar un telescopio o un microscopio. Si yo uso un telescopio o un microscopio, ¿eso es una observación directa o indirecta? Directo. Es una observación directa, ¿sí? Es una observación directa, nada más que yo uso instrumentos para ampliar lo que no veo a simple vista, pero es directa, ¿no? Sí. Entonces las observaciones que uno hace pueden ser directas o indirectas. Directa es cuando lo veo a través, al fenómeno que estudio lo veo a través de la vista, lo veo directamente. Y la observación indirecta es una observación donde yo lo que yo estoy estudiando no lo veo, pero sí observo sus efectos. Yo la electricidad no la veo, es invisible la electricidad. Pero si toco un cable pelado, voy a sentir su efecto, digamos. No puedo decir la electricidad no existe porque no la veo, digamos. Existe. Muchas ciencias estudian fenómenos solamente a través de sus efectos, digamos, ¿no? Uno puede descubrir cosas sin ver esas cosas, pero sí ver los efectos que tienen. El inconsciente, por ejemplo, que descubrió Freud, bueno, es algo invisible, digamos. Pero ¿cuáles son los efectos del inconsciente? ¿Por qué decimos que existe el inconsciente si no lo vemos? Ah, porque veía los resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Es decir, ¿a través de qué cosa que sí podemos ver podemos llegar a que existe un inconsciente? A ver los Los sueños. sueños.
Muy bien, ahí Julieta dice, los sueños. Sí. Yo cuando duermo, no soy consciente, estoy inconsciente. Sin embargo, tengo sueños, o sea que hay algo que está funcionando y es el inconsciente. El inconsciente no es algo pasivo que no tiene, digamos, efectos, sino que produce cosas que uno puede observar y de ahí deducimos que el inconsciente existe. Si yo quiero decir una palabra y digo otra, si yo conscientemente quiero decir una palabra y digo otra palabra, si quiero decir, no sé, banco y digo banca, ahí uno dice, te traicionó el inconsciente. Y es cierto, digamos, porque evidentemente existe el inconsciente que hace que yo diga cosas que conscientemente no quiero decir. Entonces de ahí uno deduce que el inconsciente existe. Las equivocaciones que uno tiene, los sueños, y los chistes también están relacionados con el inconsciente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, al inconsciente yo no lo veo directamente, pero a través de la observación indirecta, yo llego a la conclusión del inconsciente en sí. Ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, en el apunte habla del planeta Neptuno, es decir, el planeta Neptuno se descubrió antes de verlo. Porque, bueno, porque los astrónomos veían que los astros que pasaban cerca de ese lugar se desviaban de su órbita, o sea que eso significa que había algo con mucha masa que hiciera que esos astros se desviaran de la órbita que tendrían que seguir normalmente. Entonces, esa desviación de la órbita llegó a la conclusión de que ahí tendría que haber un planeta. Después, con el tiempo y con el mejoramiento del telescopio, digamos, ese planeta fue descubierto, ¿no? Y fue Neptuno. Bueno, este es un ejemplo de cómo a través de la observación indirecta yo puedo también descubrir cosas, no hace falta verlas directamente. La observación es la primera forma de comprobación de una hipótesis. ¿Y qué era una hipótesis? Está bien, el paso previo a la teoría, pero la hipótesis, ¿qué es? Yo digo, una teoría pero no comprobada, un postulado que se cree cierto pero no sé. Muy bien. Sí, una hipótesis, esa es pregunta de examen. Si le digo, ¿qué es una hipótesis? ¿No saben? Bueno, listo, siga participando. Hipótesis, así que grábenselo, es, como dice ahí un alumno, es una afirmación no comprobada. También otra definición fácil es la posible solución a un problema. Siempre una hipótesis y una posibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del planeta Neptuno, yo digo, bueno, los astros se desvían en esa parte del cielo porque ahí debe haber un planeta. Bueno, eso es una hipótesis todavía no comprobada. Cuando apareció el planeta, yo confirmo, digamos, cuando yo pude ver el planeta con el telescopio, yo confirmo que esa hipótesis es correcta o es verdadera. La hipótesis verdadera en ciencia no se usa mucho, ¿por qué razón? Porque están comprobadas. La pregunta es, ¿se puede decir, cuando una hipótesis se comprueba, supongamos yo, digo, bueno, en aquel lugar tiene que haber un planeta porque los astros se desvían. Cuando se mejoró el telescopio, miro al cielo y veo al planeta. Lo veo a Neptuno y compruebo la hipótesis. Listo.
¿Por qué se dice que las hipótesis más bien se comprueban? Y es mejor decir una hipótesis validada o comprobada, decir que una hipótesis produjo una verdad. ¿Por qué el Porque término verdad sería... en ciencia? puedo, Sí, sí. Porque sería recaer en el mismo error que tendrían, por ejemplo, los socráticos, ¿no? No, los que se validaban, vale, que hacían las cosas en base a axiomas, porque estarían tomando una verdad absoluta. Pero uno no puede generar verdades absolutas, uno genera teoría, ¿no? Y eso se nota bueno, eso lo podemos ver en este caso con lo que pasó con Newton y Einstein. Si se hubiese tomado la teoría de Newton como algo totalmente válido, no se habría, no se habría investigado lo que hizo Einstein, que le da una vuelta a la teoría y analiza casos donde no se puede dar con exactitud. sí, exacto, digamos. La verdad es algo para siempre, ¿no? Y la ciencia, los conocimientos que establece la ciencia siempre se van superando a sí mismos, ¿no? Entonces, cada vez los conocimientos son más exactos o más útiles o más simples, digamos, ¿no? Esos tres criterios, la exactitud, la utilidad y la simplicidad, eso también les puedo preguntar en el examen, es decir, ¿cómo avanza el progreso científico? Y bueno, avanza el progreso científico produciendo conocimientos cada vez más exactos, o sea, cada vez más precisos, cada vez más útiles, o sea, que sirven más, y cada vez más simples. Esa es la idea. Entre una teoría muy complicada y una teoría simple, bueno, a igual grado de exactitud se prefiere la teoría simple. Nosotros creo que lo dijimos, la geometría del espacio plano que usamos nosotros, que es la geometría de Euclides, de un griego de hace 2500 años atrás, esa geometría que nos enseñan en el primario y en el secundario que se usa, es muy simple, pero es inexacta porque el espacio es curvo. La geometría del espacio curvo es mucho más complicada y su grado de exactitud es relativamente poca al lado de la... o sea, la mejora en exactitud no es tan grande y los errores que tiene la geometría del espacio plano no son tan graves y seguimos usando esa geometría, digamos. Pero lo usamos porque es mucho más simple, no porque sea más exacta que la geometría del espacio curvo. Entonces, la simplicidad también tiene su función en usar una teoría científica, digamos, ¿no? Y como dijo ahí el alumno, no se puede decir que hay verdad en la ciencia porque con el tiempo las teorías son mejoradas y se aceptan otras teorías y se prefiere decir que esa hipótesis es válida, o sea, más que es verdadera, o que está comprobada la teoría, la hipótesis, mejor dicho. ¿Qué es una teoría? Y es un conjunto de afirmaciones sobre una misma campo de la realidad, ¿no? Eso es una teoría. La teoría psicoanalítica es un conjunto de afirmaciones sobre el inconsciente, sobre nuestra conducta guiada por factores inconscientes. Para el psicoanálisis, nuestra conducta está guiada más por la parte inconsciente que por la parte consciente. Nuestras decisiones en la vida son tomadas, las más importantes, por factores inconscientes, decía Freud, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería que esa parte inconsciente sea conocida por la parte consciente, y eso equivaldría a decisiones más saludables, podemos decir así. Entonces, la teoría del espacio curvo es una teoría que habla de que nuestra realidad es curva y no es plana. Bueno, para eso hay una geometría, que es la geometría riemanniana, por Riemann, que fue digamos, el que hizo todo estos avances científicos. Digamos. Pero la geometría de Euclides se sigue usando porque es mucho más simple. Entonces, bueno, esto es un poco la
cómo avanza la ciencia y por qué las hipótesis se aceptan por un periodo de tiempo y después viene otra teoría con otras hipótesis superadoras que reemplazan a las anteriores. Entonces, como la verdad es algo definitivo, no podemos decir, bueno, esto es una verdad que va a durar un periodo de tiempo, suena una contradicción. Si es verdad para siempre. Digamos. Entonces, bueno, la verdad para los científicos está en las religiones sí establecen, estarían afirmando verdades que son para siempre. No matarás es un precepto que tiene miles y miles de años, digamos, ¿no? No hay ningún postulado científico que dure tanto tiempo. Entonces, bueno, la cuestión es esa de la ciencia, que es un conjunto de conocimientos que se renueva constantemente, digamos, ¿no? Y bueno, y la hipótesis es el paso previo a la comprobación. Y cuando yo tengo una hipótesis, no tengo ciencia. Para hacer ciencia tiene que ser comprobada esa hipótesis. Bueno, y las dos formas de comprobar una hipótesis en el método experimental es a través de la observación y la experimentación. La observación es mirar el fenómeno que estoy estudiando para comprobar mi hipótesis. Si yo digo, bueno, los cuerpos de mayor masa atraen a los de menor masa, bueno, cada vez que alguien se tira del 10º piso, compruebo esa hipótesis, digamos, porque es la persona la que cae a la Tierra y no la Tierra la que cae sobre la persona. Digamos. Entonces, cada vez que gira, digamos, un cuerpo alrededor de otro que tiene mayor masa, bueno, compruebo esa hipótesis. La comprobación de la hipótesis se puede hacer por observación cuando yo no intervengo en la creación del fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Ahí tienen el ejemplo en el apunte. Si yo estudio, y creo que esto ya lo dijimos, para repetir ese ejemplo, si yo tengo la hipótesis de que cuanto mayor es el caudal de un recipiente, menor va a ser la temperatura del agua de ese recipiente. Eso es una hipótesis, eso lo puedo comprobar a través de la observación, sin hacer ningún experimento. ¿De qué manera? A mayor cantidad de agua, menor temperatura. ¿Cómo se comprueba eso? Sin hacer experimentos, simplemente observando la naturaleza, sí. Sí, empíricamente, es decir, ¿qué tendría que hacer yo para comprobar esa hipótesis? Me voy al mar y veo si es más frío que en el lago San Roque, por ejemplo. Podría irme al mar con un termómetro y sumergir el termómetro en distintas profundidades del mar. Tendría que haber mayor temperatura cerca de ¿qué? De la costa. Cerca de la playa o de la costa, donde hay menor caudal de agua, ahí la temperatura debería ser más elevada que en la profundidad del lecho marino, podemos decir, allá en las grandes profundidades. Esa sería una manera de observar sin hacer un experimento, digamos. Y si yo quiero hacer un experimento, ¿cómo podría hacer ese experimento? ¿Te metes al agua? No, ahí no estoy creando nada, digamos. Un experimento es crear el fenómeno que quiero estudiar. Probar a hacer correr agua en la canilla y poner otro recipiente de agua que se quede quieto y ponerlo a calentar, por ejemplo. Bueno, yo tendría que tener distintos recipientes con distintos caudales de agua en una habitación, sumerjo el termómetro y mido la temperatura en los distintos recipientes. Bueno, eso ya es un experimento.
¿Por qué es un experimento? Porque no es algo natural. Yo creo la situación que voy a estudiar. Eso es un experimento. Generalmente se hace en un laboratorio, en condiciones controladas. Porque yo, si voy a la naturaleza, puedo decir, bueno, en realidad hay otras variables que pueden influir, y ya vamos a explicar lo que es una variable, que puede influir en el fenómeno. Yo puedo decir, bueno, en la playa está el viento también, y el viento transmite temperatura al agua. Entonces, puede ser que en la playa da viento frío, y en lo más profundo haya un viento cálido, y me altera la hipótesis. En cambio, en el laboratorio no hay viento, y solamente va a ser la temperatura del agua lo que influya en el termómetro. Por eso se hacen los experimentos en laboratorio, porque es más fácil de controlar la variable que se está estudiando. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable son características de las cosas que pueden tener distintas intensidades o que puede cambiar, como dice ahí el alumno. Por ejemplo, una persona, ¿cuáles serían las variables que puede tener una persona, un ser humano? La altura es una, la variable es una característica que puede tener distinta intensidad, ¿cierto? El pelo, el color del pelo, el peso, la temperatura, el color de los ojos, eso que puede cambiar, y a veces puede tener distintas intensidades. Por ejemplo, el color de los ojos, ¿se podrá hacer esa variable, se podrá numerar el color de los ojos o no? Sí, A ver, el color de los ojos, ¿cuáles pueden ser los colores que tienen los ojos de una persona? celeste, verde, marrón y Muy bien, celeste, negro. verde, marrón, negro. Vamos a suponer que esos son todos. Celeste, azul podemos poner, verde, marrón y negro. Yo le podría poner un número a cada uno de esos colores y ya le estoy haciendo una escala que se llama escala ordinal, que por orden le voy poniendo números, digamos, ¿no? O escala nominal. Estoy transformando esa cualidad en un número. Y después ya puedo hacer operaciones aritméticas y demás. Entonces, bueno, eso es una variable. Las variables son fácilmente numerables o puedo usar escalas que me lleven a un número como es el color de los ojos. El peso es un número directamente, no tengo que hacer nada. La temperatura corporal es otro número, ¿no? La altura es otro número. La cantidad de sangre que tiene una persona es otro número, digamos, y otra variable, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son las variables. Son características que pueden tomar distintas intensidades. Entonces, bueno, las variables en un laboratorio se controlan mucho mejor, porque si yo estoy estudiando la temperatura del agua en función del caudal, estoy relacionando dos variables, caudal de agua, que puede tener un número, y temperatura, que puede tener otro número. Si yo digo a mayor caudal, menor temperatura, estoy haciendo ya una ley. Una ley son relaciones entre dos o más variables. Entonces, y lo hago en un laboratorio porque no me interesa que el viento influya, que sería otra variable. O el lecho marino puede también influir en la temperatura. Si el lecho de arena, posiblemente esto genere más calor que si fuera de piedra. Entonces, como yo lo único que quiero estudiar es el caudal, por eso lo hago en un laboratorio.
Esa es la ventaja de hacer experimentos por encima de la observación. Pero bueno, hay ciencias que no pueden hacer experimentos, que solamente pueden hacer observaciones. No pueden crear o aislar el fenómeno que quieren estudiar en un laboratorio. Por ejemplo, ¿qué ciencias no pueden hacer experimentos? Bueno, ahí ponen las humanas por motivos morales, ¿cierto? La psicología, la medicina, pueden experimentar. La astronomía tampoco puede. La astronomía no puede meter un planeta en un laboratorio para estudiarlo. Dependen del telescopio y de observación. No hay otra manera. Puede ser los que estudian los terremotos y tsunami y todo eso. ¿Qué cosa? Los geólogos, dice usted. Claro. Sí, los geólogos, los meteorólogos, digamos, se le ve complicado, digamos, meter su objeto de estudio en un laboratorio. Entonces, bueno, la observación es sobre todo para cierta ciencia, es la única forma de comprobar sus hipótesis. Y después tenemos la física, la química, digamos, que eso sí es mucho más fácil de hacer experimentos, digamos, en condiciones controladas, y el laboratorio es el lugar ideal para comprobar las hipótesis, digamos, ¿no? Entonces decíamos, las leyes, cuando yo compruebo una hipótesis, puedo obtener una ley. Si yo cada vez que mido la temperatura de un caudal, a mayor caudal veo que la temperatura es más baja, bueno, establezco la ley, a mayor caudal de agua, menor es la temperatura. Hay leyes que ya están establecidas, por ejemplo, en relación a la temperatura, ¿no es cierto? Sí. A mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Disminuye la temperatura, esa es una ley, digamos, ¿no? A mayor profundidad en la Tierra, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. Sube la temperatura, sube la temperatura. De hecho, hay mitos que tienen o leyendas o mitos que tienen cierta corrección científica, porque en el centro de la Tierra, ¿qué se supone que está? El núcleo. ¿Cómo? El infierno. ¿Quién habita el centro de la Tierra? ¿Qué ser maligno está ubicado en el centro de la Tierra? El diablo, digamos, se va a hacer una. El diablo y el infierno, se supone que uno está ahí. Uno, si se muere, va al cielo, y si no, allá abajo, digamos. Bueno, ese es un mito, una leyenda, pero realmente en el centro de la Tierra está el magma, o el núcleo, digamos, que está a altísima temperatura, digamos, bueno, que eclosiona en los volcanes, digamos, ¿no? Pero ese mito del infierno en el centro de la Tierra, bueno, tiene una corrección científica, cierta validez, porque ahí la temperatura es alta, digamos, ¿no? Bueno, esto es una ley, ¿no? Es decir, cuando yo relaciono dos fenómenos entre sí, si cambia uno, cambia el otro, es una ley. Entonces, si yo conozco cómo varía una cosa, sé cómo va a variar la otra cosa. Si yo tengo que descender en un túnel, tengo que saber que tengo que empezar a despojarme de ropa a medida que voy bajando, porque la temperatura aumenta. Y si tengo que subir a una montaña, bueno, tengo que saber que a medida que voy subiendo, tengo que llevar ropa de abrigo porque la temperatura va a bajar. Entonces, bueno, para eso sirven las leyes, sirven para poder prever los cambios en función de una variable. Por ejemplo, en economía está la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo varía el precio según la oferta y la demanda? Según esta ley. A mayor oferta, el precio tiende a disminuir. A mayor demanda, el precio tiende a aumentar. Muy bien, esa es la ley de la oferta y la demanda. Yo conozco, si yo tengo un producto que va a ser muy abundante, tengo que ya saber que el precio va a caer, digamos.
si tengo un producto que se va a hacer escaso, tengo que saber que el precio va a aumentar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la utilidad de las leyes. Digamos, si yo conozco una variable, sé cómo va a cambiar la otra variable y puedo hacer predicciones al respecto. ¿Hasta aquí está clara? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, venimos. Muy bien. Los pasos del método científico, acuérdense, siempre también se los puedo preguntar en el examen. Primero hay un problema o una duda, después uno busca datos sobre ese problema o sobre esa pregunta, y después, si es creativo, puede establecer una hipótesis, que es la posible solución a un problema, ¿no? O una afirmación no comprobada. Una vez que tengo la hipótesis, tengo que hacer una observación o una experimentación y comprobar o no la hipótesis. Si la hipótesis se comprueba varias veces, entonces el científico, ¿qué hace? Bueno, escribe un artículo, dice, bueno, yo me puse a medir, explica todo el método, la temperatura del agua de distintos caudales en mi laboratorio, y siempre me ha dado que a mayor caudal, menor temperatura. Esta demostración la hice de esta manera, y manda el artículo a una revista científica, en este caso sería de física. Cada ciencia tiene sus revistas, digamos. En ingeniería hay revistas para cada especialidad de la ingeniería, ¿no? Entonces, uno manda el artículo a esa revista, la revista recibe el artículo, dice, ah, bueno, muy bien, tacha el nombre de ustedes, o el nombre del que lo mandó al artículo, lo tacha, y manda la investigación a distintos científicos famosos que trabajan para la revista para que repitan el experimento. Los científicos hacen el experimento y dicen, sí, realmente se comprueba la hipótesis, a mayor caudal de agua, baja la temperatura. Listo. Devuelven los informes, y entonces la revista, cuando ve que esto está comprobado, lo publica en la revista, y una vez que está publicado, ese conocimiento se considera científico, se considera válido, y bueno, a partir de ahí es un conocimiento más, digamos, en el mundo científico, digamos. Ese es un poco el procedimiento cuando uno descubre algo. Ahora, cuando uno inventa algo, como ya lo vimos, una vez que lo inventó, lo que tiene que hacer es puede hacer la publicación, pero también tendría que registrar lo que inventó en la patente, por si alguno lo quiere fabricar, digamos, ¿no? Entonces, el inventor tiene dos trámites que hacer: publicar eso que ha inventado, pero también tiene que registrar lo que inventó en el registro de patentes, para que si eso se fabrica, uno esté protegido los derechos de autor. Entonces, una vez que se ha publicado, eso ya se considera una ley, y muchas leyes sobre una misma parte de la realidad forman una teoría. Y bueno, de esa manera avanza el conocimiento científico. Lo que hay que explicar es que en las ciencias que toman al ser humano como objeto de estudio, ¿qué ciencias, por ejemplo, toman al ser humano como objeto de estudio? Más precisamente la antropología, también psicología. Bueno, la antropología puede ser filosófica, puede ser física. La antropología física estudia, digamos, la evolución del ser humano desde que aparece sobre la Tierra hasta la actualidad, en su parte física. Por eso tiene mucha vinculación con la genética. Recuerden que nosotros somos, ¿qué especie somos nosotros? Dentro de los homínidos, ¿qué especies son? Sapiens, ¿no? ¿Cómo?
Homo Homo sapiens, ¿no? sapiens sapiens, muy bien, sapiens sapiens. Somos, antes de nosotros estuvo, por ejemplo, el Neandertal, no es un Homo sapiens sapiens, pero convivimos con los Neandertal en Europa. Todavía no sabemos si hubo cruce, lo más probable es que nos hayamos cruzado también con los Neandertal y los hayamos asumido como dentro de nuestra especie, digamos, ¿no? Bueno, todas estas evoluciones genéticas y físicas estudia la antropología física también, ¿no? Y la antropología forense que estudia. Bueno, estudia las características físicas del ser humano en relación a todo lo que tenga que ver con los delitos, digamos, ¿no? Eso estudia antropología forense, digamos, ¿sí? Cómo, si una persona muere de tal cosa, cómo se descompone el cuerpo y qué restos del cuerpo sirven para averiguar las causas de la muerte o para identificar los cadáveres. En nuestro país, por ejemplo, la antropología forense se usa para investigar qué cosas, qué sucesos históricos. ¿Me están escuchando? Sí, no se implementó para determinar la identidad de los cadáveres después de dictaduras. ¿No? Sí, para identificar cadáveres de la dictadura militar, los desaparecidos, ahí lo escribieron, de la última dictadura, que fue allá en la década de fines de los 70, principios de los 80, ¿no es cierto? Ahí hubo muchos desaparecidos, que son, digamos, la dictadura militar digamos, a los opositores, digamos, muchos los asesinaba, y para no, ustedes saben que hasta que no haya un cadáver, la persona no, está desaparecida, no hay un delito todavía que investigar, digamos, ¿no? Hasta que no haya un cadáver. Entonces, bueno, ese es el famoso, ¿cómo es? En ley, desaparecer el cuerpo del delito. Yo si hago desaparecer el cuerpo, digamos, hasta que ese cuerpo no aparezca, ahí ya tengo un delito, tengo un asesinato. Pero si no tengo el cuerpo, no sé si hubo un asesinato, digamos. Pues la persona viajó, está en otro país, vaya uno sabe. Entonces, bueno, los desaparecidos son estudiados cuando se encuentran, no tienen señas de identidad. Entonces, bueno, hay que hacer un estudio físico del cadáver. Siempre se dice que el cadáver habla. Bueno, entonces hay que escuchar lo que dice el cadáver, investigando sus huesos, las posiciones en que quedó, en fin, todos esos datos físicos. Y bueno, hacer el raspaje de los huesos para sacar el ADN. Y bueno, a través del ADN poder identificar si hay parientes que están registrados buscando esa persona. Si hay coincidencia en el ADN, se supone que ese cadáver es familiar de esas personas que lo están buscando. También en la guerra de Malvinas, hay muchos cuerpos de soldados que no se sabe, que están sin identificar, y bueno, el antropólogo forense lo que hace a través de muestreos, tratar de establecer la identidad de esos cuerpos. Bueno, ese estudia la antropología forense, digamos. Pero bueno, las ciencias que estudian al ser humano, la psicología, la medicina, por ejemplo, se le dificulta también hacer experimentos con las personas porque existe un efecto que se llama efecto placebo en los seres humanos, que es psicológico. Yo por
una cuestión ética, cuando investigo con seres humanos, les tengo que informar a las personas. Miren, nosotros estamos estudiando esta vacuna, si cura o no cura, o si previene o no previene, mejor dicho, el coronavirus, por ejemplo. Uno le tiene que decir a la persona. Esta información tiene un efecto en el físico de la persona, en la psicología físico de la persona. Si la persona cree que esa vacuna o ese remedio cura realmente, esa creencia genera ese efecto, digamos, ¿no? Eso se llama efecto placebo. Si yo tomo un remedio creyendo que ese remedio eleva mis defensas, mi defensa se eleva. Entonces, eso es un problema, porque a la hora de investigar, uno no sabe si lo que cura es la química que tiene el remedio o la creencia de la persona que toma ese remedio, ¿no? Entonces, para evitar esto, generalmente se hacen 3 grupos cuando se investiga, por ejemplo, un remedio, un grupo donde se le aplica el remedio, un grupo al cual no se le aplica ese remedio, y un grupo al que se le informa que es un remedio, pero en realidad no se le está aplicando nada. Se le aplica agua, si ustedes quieren, o una sustancia que no tiene efectos, pero se le dice que es un remedio. Y bueno, y los 3 grupos, con el tiempo, se ven los resultados, y bueno, si el remedio realmente cura por la química, el primer grupo debería tener menos enfermedad que los otros 2. Ahora, si el primer grupo y el segundo grupo, que se le puso agua y no era un remedio, y al que se le puso un remedio, se curan por igual, entonces lo que cura no es el remedio, sino que es la creencia o efecto placebo. Entonces el efecto placebo es otro problema que se tiene cuando se investiga con seres humanos, que es la creencia en algo produce el efecto que uno está estudiando. ¿Se entiende esta cuestión o no? Sí, profe. Esto se llama efecto placebo, también se llama efecto Pigmalión. Pigmalión porque la leyenda griega de los griegos hace 2000 años dice que Pigmalión era un escultor que creó una estatua de una mujer tan bonita que él se enamoró de esa estatua. Bueno, de ahí efecto Pigmalión o efecto placebo se llama esto. La creencia en algo genera ese algo. La creencia, por ejemplo, de que yo me voy a curar de una enfermedad, cualquier médico que ustedes consulten, le va a decir, bueno, la motivación del paciente para curarse es fundamental. El paciente deprimido que piensa que no se va a curar, y le va a costar mucho más curarse con esa creencia, digamos. En cambio, la persona que tiene fe, que tiene creencia en que se va a curar de esa enfermedad, bueno, eso va a ayudar a que se cure. Cualquier médico que usted le consulte le va a decir que es fundamental la motivación del paciente en la curación. Bueno, eso se llama efecto placebo, el efecto de nuestras creencias en nuestra realidad. Las creencias no son algo que no tienen efecto, sí tienen efecto. Y después tienen ahí el principio de indeterminación, este es un poquito más complicado. Que en ciencia el principio de indeterminación de Heisenberg, esto tiene que ver ya con la física, con la microfísica, es decir, con la física de las cosas más pequeñas, de las partículas atómicas, ¿no? Una pregunta, si no es si no molesto. Si mal no recuerdo, bueno, la incertidumbre refería a que no se podía conocer el momento vano, el lugar exacto de un electrón, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Sí, el principio de incertidumbre o de indeterminación establece eso que dice el alumno. Tiene que ver en física, cuando yo estudio una partícula atómica, un protón, un neutrón o un electrón, esas son las partículas atómicas que conforman un átomo. Cuando yo lo estudio y lo observo, cuando yo lo veo, la partícula se altera. Porque a través de la luz, yo necesito luz para mirar, y la luz tiene fotones que chocan contra esa partícula y la modifican. O sea que cuando yo observo una partícula atómica, que puede ser un electrón, yo altero su movimiento. Entonces, mi observación altera la realidad y lo que yo observo no es algo natural, es algo alterado por mi observación. Esto también funciona, que la observación altera el fenómeno, también funciona en psicología, ¿no es cierto? Si ustedes están haciendo un examen y viene el profesor y se pone a mirar lo que están escribiendo por encima del hombro de ustedes, y ustedes se van a alterar, es decir, van a estar más nerviosos y les va a costar más concentrarse, digamos, que si no lo estuvieran observando. O sea, esa observación está alterando el parcial que ustedes están haciendo. Y bueno, en microfísica, digamos, o que estudia, digamos, las partículas atómicas, Heisenberg, que fue un físico alemán, que tiene el premio Nobel, me parece que en 1927 ganó el premio Nobel, estableció este principio y lo llamó principio de incertidumbre o de indeterminación. Es decir, que la realidad de las partículas atómicas no la vamos a conocer nunca, porque cuando la observamos la alteramos. Pero esto rige solamente para el mundo de las partículas atómicas, digamos, ¿no? Yo cuando observo la Luna, no la altero a la Luna se sigue moviendo alrededor de la Tierra y importa poco y nada que uno la esté mirando, digamos. Entonces, bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg fue usado por los posmodernistas, por aquellos que critican a la ciencia, para decir que la ciencia altera la realidad que estudia, digamos. Bueno, en esa parte de la realidad, pero en el resto de la realidad, no. En lo que es la macrofísica, las observaciones de la persona no alteran los fenómenos, ¿no? Por eso hubo una discusión ahí muy... Y nunca se pusieron de acuerdo, porque Heisenberg fue contemporáneo de Einstein. Y bueno, Einstein decía, no, la realidad se puede conocer, la realidad tiene leyes, la realidad es algo regular, la naturaleza es regular y yo tengo que conocer cómo funciona y lo puedo conocer, ¿no? Y Heisenberg sostenía lo contrario, pero bueno, esta discusión es una discusión un poco baladí, porque en realidad están hablando de realidades distintas. Una cosa es la macrofísica y otra cosa es la física de las partículas atómicas, que posiblemente Heisenberg tenga razón y nunca vamos a poder conocer el movimiento y la posición exacta de una partícula, porque cuando la vemos la alteramos o la modificamos. Bueno, ese es el principio de indeterminación de Heisenberg, que rige para las partículas atómicas. Heisenberg y Einstein son personajes importantes, no solamente porque fueron físicos, los dos premios Nobel, sino porque también tuvieron una vida social muy activa. Einstein se escapó de Alemania durante el nazismo y siempre criticó a los nazis, y se fue a vivir a los Estados Unidos. Heisenberg no era un nazi, pero se quedó en Alemania durante el nazismo. Y bueno, y Einstein estuvo relacionado con el proyecto Manhattan de la creación de la bomba atómica en los Estados Unidos, y Heisenberg fue el que dirigió el programa nuclear de Alemania durante el nazismo.
Así que, digamos, pero Heisenberg también se supone que, como estaba en contra de los nazis, frenó el avance nuclear de los alemanes para que los nazis no tuvieran la bomba atómica. Es una cuestión que por ahí no se lo reconoce tanto a Heisenberg, pero bueno, él como estaba dirigiendo el programa nuclear de Alemania, digamos, no, bloqueó, si ustedes quieren, las investigaciones sobre la bomba atómica en el campo alemán, y por eso, digamos, los alemanes también nunca, ayudó en parte a que los alemanes nunca pudieran tener ni la más remota posibilidad de fabricar una bomba nuclear, como sí la tuvieron los aliados a través de los norteamericanos. Pero bueno, de allí la importancia incluso hay una película que no recuerdo este nombre, que relata esta aventura que tuvo Heisenberg para tratar de frenar el desarrollo nuclear en la Alemania. Digamos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco las dificultades que tenemos en la investigación científica cuando se investigan las partículas atómicas. Este principio de indeterminación que hace que dificultoso o imposible conocer a fondo cómo funcionan las partículas, porque cuando yo las estudio las altero. ¿Hasta aquí está clara? ¿Alguna duda, pregunta? Si hablamos en lo posible siempre de los átomos, porque bueno, en parte también más adelante vamos a ver que bueno, la Argentina es un país con una alta tradición en investigación nuclear. Ustedes pueden, a partir, si no mal no recuerdo, a partir del segundo año de aprobada de ingeniería, que es lo que de cualquier ingeniería, pueden ingresar al Instituto Balseiro, que está ahí en Bariloche, podés ir al Balseiro, ahí como dice Ledesma, para estudiar ingeniería nuclear. Es una ingeniería que se dicta ahí en el Balseiro, ahí uno está como internado allí, y bueno, si a uno le fascina estudiar y la investigación, bueno, ahí puede recibirse de ingeniero nuclear sí, es como dice ahí Liendo, se recibe muy poco porque es una carrera sumamente difícil, con mucha exigencia, pero bueno, al que le gusta el átomo y el mundo fascinante que presenta estos pequeños cuerpos que constituyen toda la materia, podemos decir. ¿Quién fue el primero que dijo que la parte más pequeña de la materia está formada por átomos? A ver, que no lo vi. Fue un griego, Demócrito. También los griegos primerearon en todo. Bueno, hace más de 2000 años Demócrito sacó la teoría atomista, ¿no? Fue el primero que dijo la partícula más pequeña e indivisible de la materia es el átomo. Bueno, a través de la fisión nuclear el átomo se puede dividir y partir también. Pero para eso hay que tener, digamos, poder liberar una partícula y poder hacer el bombardeo de otras partículas. Hay que inducir esa fisión, que es lo que se hace en los reactores nucleares. Pero bueno, ahí en el Balseiro, a aquellos de ustedes que les interesa, digamos, la energía nuclear, bueno, ahí tienen la posibilidad de estudiar ingeniería nuclear y después trabajar en los reactores nucleares que tiene la Argentina,
La Argentina es el país de América Latina que más cantidad de reactores nucleares tiene, y que apuesta a construir nuevos reactores. Argentina y Japón son los dos países, digamos, que apuestan a la energía nuclear como una fuente de energía alternativa. La ventaja de esta energía nuclear es que no libera, no tiene chimeneas, no produce dióxido de carbono, no libera al medio ambiente ningún contaminante, sino que los contaminantes que produce se ponen en barriles de plomo. Todo el uranio que ya no se utiliza para generar calor, digamos, va a depósitos en barriles de plomo sellados, y bueno, que puede haber accidentes, puede haberlo, pero si todo funcionaría normalmente y correctamente, se la considera una energía limpia, la energía nuclear, porque no genera, digamos, desechos que se vuelcan a la atmósfera, como es el caso, por ejemplo, de las centrales que funcionan a gas o a carbón, que tienen chimeneas, digamos, que liberan, sobre todo las que funcionan a carbón, liberan dióxido de carbono a la atmósfera, que es responsable del efecto invernadero. Entonces, bueno, esa es la ventaja de la energía nuclear, y por eso se la considera una energía peligrosa, porque puede haber un accidente, pero limpia, en la medida que no haya accidente. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? La paradoja del gato de Schrödinger. No, en realidad el principio de incertidumbre está relacionado con lo que dijimos recién, con la posición de las partículas atómicas, que si yo las miro las altero, digamos. Pero cuando yo hablo de principio de incertidumbre, estoy hablando siempre de las partículas atómicas, ¿no? Se parece, si yo lo hago extensivo, se parece a que cuando yo miro a alguien lo pongo nervioso. Sí, digamos, es más o menos. Cuando yo observo algo y altero ese algo, se parece al principio de incertidumbre, sí. Pero el principio de incertidumbre de Heisenberg es claro, está referido a las partículas atómicas, no a otras cosas, digamos, ¿no? Yo puedo compararlo con lo que sucede en otras realidades, pero Heisenberg trabajó siempre con partículas atómicas, un físico que trabajaba en eso, en micropartículas, o microfísica referida a las partículas, digamos. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces ahí tienen, por hoy dejaríamos aquí, ahí tienen subido, digamos, lo que quieren hacer el cuestionario 6, lo tienen el texto subido ahí en autogestión. Y bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos entonces el próximo martes, que tengan una linda semana. Y nos estamos viendo el martes que viene. Nos vemos, chao, hasta luego.